Comenzamos con la evaluación. La clienta tiene un párpado encapotado y a la vez tiene un poco de flacidez. Al mirar hacia el frente nos damos cuenta que las pestañas tienen un crecimiento ascendente y sobrepasan la parte de la cuenca, pero sus pestañas tocan el párpado superior. Por ende, debemos elegir una curvatura U. Ahora comenzamos con la parte de la higiene. Como primer punto, siempre debemos preocuparnos de que tenemos que limpiar bien las pestañitas de la clienta. Estoy usando el mousse champú de Maximova. Me preocupo de limpiar bien toda la zona ocular, no solamente las pestañas. Entonces aplico mi champú con un cotoncito en la zona de los ojos, arrastro hacia las pestañas y también voy limpiando tanto el párpado superior como el párpado inferior. Es importante retirar todo exceso de maquillaje antes de higienizar con champú. Ahora retiro los excesos con un pétalo humedecido en agua. A modo personal no me gusta aplicar la botellita con chorro, pero obviamente también es una opción. Siempre tienen que trabajar como más le acomode a ustedes. Una vez que limpio bien todo el exceso del champú, procedo a secar las pestañitas. Es súper importante que dejemos las pestañitas bien secas, ya que el pegamento es soluble al agua. Entonces, si las pestañitas quedan humedecidas, al momento de acoplarlas a los moldes de silicona, ya sea el molde plano o el molde definitivo, las pestañitas se nos pueden soltar. Ya, entonces nos aseguramos bien de dejar las pestañas bien sequitas antes de comenzar a hacer nuestro acople inicial. Ahora voy a aislar las pestañas inferiores. Primero aplico el Serum Contorno de Ojos de Maximova, lo cual me va a ayudar a trabajar la zona del párpado inferior y a la vez el serum nos ayuda a mantener el parchecito fijo en la zona de los párpados. Así no se nos va a mover hacia ningún lado al momento de que nosotros estemos haciendo nuestro acople. Aplico mi serum con un lip brush y luego aplico mi parchecito de silicona. Pueden trabajar con un parche de silicona, pueden trabajar con un parche de hidrogel, como le acomode a ustedes. Cuando las clientas, por ejemplo, tienen los ojitos más sensibles y le lloran más, yo prefiero ocupar una cintita o un parche de hidrogel. Aquí estoy haciendo el análisis de las capas. Entonces, la idea de esto es que esas pestañas que estén por fuera de nuestras capas principales, debemos aislarlas, o sea, pegarlas al párpado. Nuestras capas de pestañas siempre deben quedar en una línea recta imaginaria, para que nosotros al momento de poner nuestro molde de silicona, lo colocamos de una forma recta, sin tener que subirlo o separarlo de nuestra capa de pestañas por una pestañita que esté aislada. Ahora voy a comenzar a hacer mi acople inicial. En esta oportunidad voy a usar el bálsamo verde de Maximova. Voy a sacar una pequeña cantidad y luego voy a sellar mi bálsamo. Es importante que el bálsamo de Maxi lo mantengan bien sellado para que no se nos vaya a secar. Aquí estoy colocando mi molde plano. Me aseguro de dejar 1 o 2 milímetros de separación para que la pestaña se acople bien al molde plano. Y aplico una base de pegamento en el molde y luego con el otro porcentaje me dedico a peinar y a acoplar las pestañas en el molde de silicona. Una vez que mis pestañas estén bien pegaditas, comienzo a peinar. Tengo que recalcar, chicas, que no es tan importante que el primer acople quede perfecto. Ya, lo importante del primer acople es que las pestañas queden bien adheridas,
sobre todo en la parte de la base, para que al momento de aplicar el paso 1, las pestañas queden bien texturizadas, queden bien flexibles, ¿ya? En el caso de que si es que no llega a soltar alguna pestaña, esta pestaña no va a tener bien hecho el cambio químico, por ende no va a quedar con una buena elevación. Una vez que finalicé un ojo, me voy al otro. Siempre dejo en el primer acople solamente, dejo un pequeño espacio aproximadamente de 1 o 2 milímetros para que la pestaña se acople bien al molde plano. Es normal que al momento de generar una separación generemos un poco más de tensión en el ojito y la línea de agua se dé vuelta con mayor facilidad, ya que se note esa exposición más que en el segundo acople, ya que el molde es totalmente plano. Allí expliqué una capa en toda la zona del cuerpo del molde plano y luego comencé a acoplar las pestañas al molde. Siempre me gusta aplicar una capa encima para crear un doble pegado, tanto en las pestañas al molde como después al momento de pasar nuestro lip brush, hacer más adhesión y tensión a la vez. Aquí me estoy asegurando de adherir bien las pestañas y aquella pestaña que no quedó bien aislada, lo vuelvo a acomodar y vuelvo a aislar la pestañita. Ahora genero una buena tensión en la zona de la base, que es lo más importante al momento de hacer el primer acople. Ahora estoy reforzando mi primer acople con un poco más de bálsamo para que aquellas pestañitas que se me quieran soltar queden bien adheridas. El exceso de bálsamo que pueda quedar en la pestaña lo arrastro con mi eye brush o con mi peineta. Es importante que cuando nosotros hagamos el primer acople, las pestañas no queden tan juntas. En sí es cierto que no es necesario que queden perfectas en 90 grados, ya que eso debemos lograrlo en nuestro segundo acople. Pero sí debemos dejar las pestañas más separadas, que no estén tan juntas, ya que cuando hay unas pestañas que están más amontonadas, al químico le cuesta hacer acción en esa zona en específica. Por eso es importante generar una separación entre las pestañas, pero nuestra misión no es dejarlas perfectas, ¿ya? Sino que bien adheridas y con una buena separación. Debemos dejar secar el pegamento en bálsamo aproximadamente unos 2 o 3 minutitos antes de colocar nuestro paso 1 para que las pestañas no se nos vayan a soltar. Ahora estoy aplicando el paso 1 de Maximoa. Siempre parto por el canto externo, ya que aquí tenemos más capas de pestañas, hay más densidad y las pestañas tienden a dificultarse un poco más el cambio químico. Entonces parto siempre por la zona del canto externo, hacia lagrimales y luego voy expandiendo mi paso 1, lo voy subiendo al 80% y también me voy acercando de a poco a la zona de las raíces. Como el molde es plano, tenemos buena visibilidad de las raíces, así que podemos aplicar el químico bien cerquita sin ningún problema. Ahí voy acercando de a poco mi paso 1 a la zona de raíces. Es importante que le quiten el miedo a secar el producto a raíces para que puedan obtener un resultado prolijo. Es importante acercar el químico. Ahora coloco mi papel alusa. Si se fijan, no genero ninguna tensión extra. Solamente lo apoyé en la zona de la línea de agua y luego lo coloqué sin estirar demasiado para que el producto no se expanda, no suba a puntas y no baje de la raíz, ¿ya?
solamente colocarlo de una forma suave. Luego coloco esta cintita de forma horizontal para darle mayor firmeza a mi primer acople, y que si alguna pestaña no se adherió bien, esta cintita lo que hace es que genera una buena tensión, genera un buen agarre para que nada se me vaya a soltar. Una vez que colocamos el químico, el paso 1, debemos colocar nuestro tiempo. Ya es importante que cada ojo tenga su propio tiempo, porque cada ojo es distinto, chicas. Y así ustedes también van a tener un mejor resultado, un resultado más prolijo al momento de hacer un lifting de pestañas. Ahora lo que estoy haciendo es aplicar mi paso 1 de una forma muy suave, ¿cierto? Tratar de generar pequeños movimientos y no quitar tanto producto. Lo que debemos, cuando aplicamos el paso 1, debemos ser generosas. Obviamente no aplicar en exceso, pero lo ideal es que la pestaña de la clienta quede con una buena cantidad de paso 1. Ahí limpié un poco las puntas que se había subido el químico y coloqué mi papel alusa. Me aseguro de las esquinas del papel alusa, tirarlas hacia adentro, y luego coloco mi cintita de forma horizontal para generar mejor soporte. Como las pestañas de mi clienta tenían una porosidad media con tendencia a ser alta, ¿cierto? No nos costó nada hacer nuestro primer acople. Yo lo dejé 15 minutos. El paso 1. Ahora estoy corroborando la flexibilidad. Si ven, estoy haciendo técnica de arrastre, o sea, el químico que hizo acción lo estoy subiendo a punta a la vez que peino. Muevo hacia un lado, muevo hacia el otro, y puedo corroborar de que las pestañas de mi clienta están bien texturizadas, ya que las pestañas yo las muevo hacia los costados y en esa forma quedan, ya no se me sueltan, no se devuelven hacia el otro costado, quedan súper flexibles. Esa es la idea de comprobar la flexibilidad, que las pestañas queden súper flexibles, la podamos mover hacia los costados o hacia adelante sin ningún problema, sin que las pestañas se nos vayan a soltar. Ahora, con un cotón seco, las estoy limpiando para poder remover mi molde plano. Ahí sacamos el molde plano y comienzo a limpiar el exceso de pegamento que pueda quedar en las pestañitas para poder hacer bien mi acople de definición. Una vez que ya saqué el molde, puedo hacer el taping, ¿ya? Yo prefiero hacer el taping cuando hago el acople de definición, ya que en el primer acople trabajar con el molde plano es mucho más fácil y práctico. No necesitamos generar un sobreestiramiento, ¿cierto?, del párpado, porque podemos acomodar bien nuestro primer acople. Por eso yo prefiero hacer el taping en el segundo acople y así poder nivelar bien el párpado para que mi molde definitivo quede posicionado de una forma recta y por ende mi lifting pueda quedar bien prolijo y derechito. Aquí estoy probando dos moldes. Primero probé el Teddy y el molde quedaba grande tanto en su ancho como en el largo de las pestañas de la clienta. Lo ideal es que cuando elijamos un molde con curvatura U, las pestañas sobrepasen el ápice y sobrepasen el ápice que está centralizado, ¿cierto? Y me lleguen hasta el 80%, idealmente. Ya, si sobrepasan muy poco el ápice, la curvatura que va a quedar va a ser muy sutil. Una vez que las acomodé al molde, estoy aplicando ahora
el Afterlift. Este producto se aplica después del paso 1, ya que nos ayuda a detener la acción del químico, pero también nos ayuda a devolverle la elasticidad, el brillo y la sedosidad a las pestañas. Ahora estoy removiendo el papel alusa del otro ojito y voy a comenzar a comprobar la flexibilidad de las pestañas. Ahí hubo una pestañita chiquitita que se me devolvió, se me fue hacia adelante y comprobé la flexibilidad. Me di cuenta que la pestaña sí estaba flexible, solo que por el largo se me anduvo soltando un poquito. Ahora compruebo la flexibilidad de las otras pestañitas y comienzo a limpiar bien. Estoy limpiando bien todo el químico de tanto de raíces como en el cuerpo de las pestañas. Ahora estoy pasando un cotón seco para quitar bien todos los excesos y también remuevo las pestañitas. Retiro mi molde plano. Procedo a hacer el taping solamente en la zona del canto externo, porque es la zona en la cual la clienta tiene el párpado más caído y más encapotado. Ahí estoy colocando mis parchecitos, ¿cierto? Para dejar mi párpado más recto y nivelado. Ahora me aseguro de colocar mi molde de silicona lo más cerquita posible a la última capa de las pestañas y con un cotón seco comienzo a pegarlas en el molde de silicona. Esta parte es crucial, chicas. El molde, al volver a adherir las pestañas al molde de silicona con un cotón seco y que las pestañas se queden ahí adheridas, nos dice que hicimos una buena texturización de las pestañas. No hemos estado ocupando ningún tipo de pegamento en estos momentos. Solo es un cotón seco y el molde de silicona. En el caso de que se nos llegasen a soltar alguna pestaña, eso nos indicaría de que a esa pestañita le faltó tiempo de exposición. Entonces podemos hacer nuestro acople y le podemos colocar nuevamente paso 1 en esa zona, por ejemplo, 3 o 4 minutos para poder hacer bien el cambio de estructura en esa zona que le faltó tiempo. Y después podemos aplicar nuestro paso 2. Después podemos neutralizar. Ahora dejamos ese ojito con Afterlift y nos vamos a hacer nuestro acople de definición. Aquí estoy subiendo el molde de la zona de lagrimal que se me había bajado y comienzo a colocar pegamento en bálsamo. Y con mi peinetita comienzo a hacer un buen peinado desde la zona de la base hacia puntas. Es importante que en este acople dejemos las pestañitas bien peinadas, ya que el neutralizante es el encargado de darnos la forma final. Yo me aseguro de generar una buena tensión desde la base hasta el ápice. ¿Para qué? Para que al momento de colocar nuestro producto químico, ¿cierto?, no se nos vaya a soltar nada. Ayúdense de un lip brush. El lip brush me gusta mucho para poder hacer el acople inicial o el acople de definición, ya que la textura del lip brush nos ayuda a generar un mejor agarre entre la pestañita y el molde de silicona. Ahí estoy aplicando más pegamento en bálsamo para ayudarme a hacer mejor el peinado, ¿cierto? Y que mi pestañita no se nos vaya a soltar. Generamos un buen peinado desde la base hacia las puntas. Es súper importante
que en esta parte se dediquen a hacer una buena tensión en esa zona de raíz a ápice y luego peinen para que nada se nos vaya a soltar. Fíjense que yo hago 2 o 3 pasadas con el lip brush desde base hasta arriba, pero hago más tensión desde la raíz o base hacia la zona del ápice. El ápice justo se hace una haz de luz que se puede notar. Ahí es donde se encuentra toda la curvatura del molde, ¿cierto? El máximo volumen del molde, lo cual nos da la curvatura que nosotros queremos otorgar. Aquí estoy peinando nuevamente bien las pestañas. Como les digo, en esta parte es donde yo le dedico más tiempo al acople de definición. Estoy generando más tensión en la zona de la base para que esas pestañitas de canto interno no se me vayan a soltar. Luego peino las puntas, me dedico a limpiar el exceso de pegamento que pueda salir para que después mis puntitas no vayan a quedar chuecas. Ahora que el ojito está listo, me voy al otro ojo, acomodo bien mi molde de silicona y comienzo a hacer mi acople de definición. A modo personal, me gusta mucho partir por la zona del lagrimal. Ya siento que cuando parto por la zona del lagrimal o canto interno, ¿cierto? Haciendo el acople de definición, las pestañas me quedan en 90 grados de forma automática. Como le digo, esto es algo netamente personal. Yo me acostumbré a hacer el segundo acople o el acople de definición de esa forma. Siempre traten de que el molde de silicona le quede lo más recto posible. Ya si sienten que en el canto externo se le bajó un poquito el molde, súbanlo, acomódanlo. Ya, si se fijan, yo estoy afirmando el molde de silicona con mis deditos, ya para tener un mejor control al momento de hacer el acople. Una vez que le doy una buena tensión, con el lip brush comienzo a peinar, a separar bien las pestañitas, una al lado de la otra. La herramienta que estoy ocupando se llama Lash Null, ya la marca es Lash Null, de Nature. Me gusta mucho esa herramienta porque siento que el peine silicona, de la herramienta, deja bien separaditas las pestañas, ¿ya? Hay otros peines que su cepillito es mucho más corto, por ende no deja peinar bien porque el pegamento queda automáticamente en las cerdas del peine y nos cuesta mucho hacer nuestro acople. Ahí estoy reforzando con un poco más de pegamento en bálsamo para poder hacer mi acople de una forma más suave. Ya el pegamento siempre nos va a ayudar a deslizar mejor la peineta sobre las pestañas. Siempre parto por las raíces. Me gusta separar bien la parte de las raíces para que desde abajo mi lifting quede derechito. Ya es súper importante eso, chicas, que se preocupen de peinar las pestañas bien desde las raíces hacia arriba, ya, para que no vaya a quedar ninguna cruzada y queden todas derechas en 90 grados. Ahora estoy peinando bien las puntas, que me quede todo bien peinado, bien separado. Me aseguro de generar una buena tensión en la base y peino. Yo en este punto, como le mencionaba anteriormente, le dedico harto tiempo, ya más que en el primer acople. Ahí me aseguro que queden todas bien adheridas y coloco una cinta de forma horizontal en la aleta del molde
para que no se me mueva el molde de silicona, para que quede fijo en esa zona y no se me vaya a subir o bajar. Así más seguro de que la clienta, por ejemplo, en algún momento mueva los ojos, el molde de silicona no se me corra, ya que no trabajamos con pegamento. Ahora no trabajamos con el pegamento adherido al párpado, ¿cierto? Una vez que ya está listo mi acople de definición y mi molde lo tengo asegurado, aplico el paso 2. También, al igual que el paso 1, chicas, el paso 2 lo comienzo a aplicar desde el canto externo hacia lagrimales. Aquí trato de dejar un poco de espacio desde el paso 2 hacia las raíces, ¿ya? El paso 2 tiende a ser un poco más líquido, entonces es mucho más susceptible a que el químico pueda llegar a la zona de las raíces, ¿cierto? Y pueda entrar al ojito de la clienta si es que sobrepasa la zona de la línea de agua. Entonces hay que tener mayor precaución al momento de colocar el paso 2. Ahora agarro mi papel alusa bien desde abajo, lo aplico en la zona de lagrimal y después la zona del canto externo o canto externo lagrimal. Lo ideal es que siempre generen el soporte de la línea de agua y luego se vayan hacia los costados, ¿ya? Sin hacer un sobreestiramiento del papel alusa. Eso es súper importante. El papel alusa se coloca de una forma sutil. No queremos que el producto se corra hacia puntas o hacia la línea de agua. Ahora lo que voy a hacer es que voy a cortar un poco de cinta que sea más larga que la zona del ojo, ¿cierto? Y de molde de silicona. ¿Para qué? Para sostener mi molde, así tal como ven ustedes. Mi cinta abraza mi molde de silicona y llega afirmándose en la zona de la nariz y en la zona del costado del ojito. Así también yo le doy un soporte y nada se va a mover. Al igual que el paso 1, una vez que apliquemos nuestro paso 2, colocamos el tiempo, ¿ya? Y como mencioné anteriormente, cada ojo tiene su propio tiempo. Ahora voy con la aplicación del paso 2 en el otro ojito y comienzo a aplicar el químico en el ápice, partiendo de la zona del canto externo hacia lagrimales y luego voy moviendo mi químico. Si es que veo que hace falta un poquito más, aplico un poco más de producto, pero con la precaución, ¿cierto?, de que no vaya a acercarme mucho a la zona de las raíces, ¿cierto?, o la base, para que después al momento de colocar mi papel alusa, el químico no me pueda entrar al ojo de la clienta. En la zona del lagrimal, como tiende a ser una zona que está más cerca del lagrimal, obviamente, y tiene un contacto más directo con las lágrimas, ahí más seguro de que el paso 2 lo coloco un poquito más arriba, ya genera un poco más de separación del paso 2 y la raíz en esa zona. Como en el paso 1 hicimos técnica de arrastre a puntas solo por unos segundos, en el paso 2 es lo mismo, ¿ya? Deben asegurarse de que si colocan el químico en puntas, también deben colocar el paso 1, ¿cierto?, en puntas, el paso 2 también debe ir a puntas, ¿ya? Esas pestañas deben quedar bien neutralizadas. Luego comenzamos a retirar nuestro paso 2. Yo siempre cuando retiro los químicos lo hago en seco y después retiro en húmedo, ¿ya?
me gusta limpiar bien el químico de las pestañitas con un cotoncito seco para retirar todo el producto, que no quede nada. Es súper importante hacer una buena limpieza de los químicos, ya, de todos los productos que vayamos a ocupar, sobre todo en la zona de la base o raíces, ya, para que no le produzcamos ninguna irritación o alergia en la zona de las raíces, ¿cierto? El contorno de la zona ocular a nuestra clienta. Una vez que retiramos bien nuestro paso 2, comenzamos a aplicar el tinte. En esta ocasión estoy ocupando el tinte Reflectosil negro azulado. Si se dan cuenta, yo no aplico mucha cantidad de producto. Solo aplico un poco y voy pincelando el tinte en las pestañas. Lo dejo actuar casi siempre de 3 a 4 minutos el tinte. Como es un tinte que se mezcla con el oxidante, no es necesario dejarlo mucho tiempo de exposición. Ya a los 3-4 minutos la pestaña ya toma color y podemos limpiar el exceso. Aquí aplicamos el químico en puntas para que se puedan neutralizar y luego comenzamos a hacer la limpieza del paso 2. ¿Qué tips le puedo dar cuando nosotros ya estamos retirando nuestro neutralizante? Cuando nosotros retiramos neutralizante o el tinte, lo más importante, chicas, es que nunca se despeguen las pestañas del molde. Ya, las pestañas deben quedar siempre en su lugar, ya sea que retiren el paso 2, retiren el tinte, retiren el botox, siempre debe la pestaña quedar en su lugar. Ese es un indicador de que el cambio químico estuvo bien hecho y la pestaña va a quedar con una buena elevación, va a quedar bonita. Si es que se llega a soltar algo, eso indica que a esa pestaña le faltó tiempo de exposición del paso 1. Por ende, vamos a necesitar hacer un retoque. Ahora retiré el químico, el tinte, ¿cierto? Del ojito en seco. Retiré todo el exceso del tinte en seco y estoy limpiando ahora con un pétalo humedecido todo el resto de tinte que pueda quedar en las pestañitas y en el molde de silicona. Aplico el Botox. En esta ocasión estoy ocupando el Blue Diamond de Maximova. Me gusta mucho. Genera harta hidratación en la pestaña y le devuelve toda la maviaridad, la sedosidad a las pestañitas de la clienta. Ahora que pasó el tiempo de acción, voy a retirar el exceso de tinte del otro ojito, siempre en seco y luego en húmedo, ya para retirar todos los excesos. Si se fijan, yo genero una buena presión, tensión al momento de limpiar y nada se suelta. Ya, esa es la idea, que ustedes puedan retirar los pasos y las pestañas queden adheridas en el molde de silicona. Aquí hago la aplicación de mi Botox, ¿cierto? Me voy acercando un poquito a raíces y lo aplico de raíces a puntas. El Botox lo dejo actuar por unos 4 o 5 minutos aproximadamente. Siento que no es necesario dejarlo más tiempo porque la pestaña en ese tiempo absorbe bien toda la hidratación. Y luego limpio. Como pueden ver, retiro el exceso y luego limpio. Ahora retiro mi cintita que le estaba dando soporte al molde, ¿cierto? Para que no se me vaya a ir hacia adelante. Y luego retiro mi molde de silicona de una forma sutil y pueden ver que ya la pestaña al momento de sacar el molde de silicona se ve con la curvatura. Eso significa que nos va a quedar un lindo resultado. Ahora lo mismo en el otro ojito,
retiro el Botox con un cotón seco y luego paso un pétalo humedecido. Saco mi cinta y limpio un poco más todo el exceso que pueda quedar de Botox, de tinte, y saco mi molde de silicona. Aquí expresé que las amé y por eso la clienta sonrió. Y luego de eso comienzo a hacer el retiro de las cintitas que hice en el taping. Siempre cuando retiro la cinta lo hago con un cotón húmedo, ya que esa cinta son cinta transport, no duele, pero sí obviamente a ella le puede generar una tensión innecesaria o un malestar innecesario. Entonces trato siempre de humedecer las cintitas para retirarlas mejor, sobre todo en la zona de las cejas. Ahí estoy limpiando bien el párpado de mi clienta, sacando el exceso de productos que puedan quedar, ¿cierto? De las pestañitas que pegué al párpado. Esa pestaña que no trabajé la retiro con una pinza y saco los parchecitos de silicona. Ahora hago un masaje suave para poder quitar el exceso del serum, ¿cierto? Y finalizo mi lifting con la queratina. En este caso estoy aplicando el cóctel de vitaminas de Maximova y comienzo a peinar. La queratina no se saca, chicas. La queratina se deja porque este es el producto que nos ayuda a encapsular toda la hidratación que otorgamos en el servicio, con Afterlift, con el Botox y con incluso la misma queratina. Al ser un producto en gel, deja bastante brillante la pestaña y me gusta mucho para poder hacer una buena separación. Ya, crear pequeños grupos de pestañas, pero no tantos, que se vean separaditas, pero ordenadas, ¿cierto? Aquí le pido a la clienta que abra los ojitos y como pueden ver, la pestañita quedó con una bonita curvatura. Luego paso esa herramienta para ayudarme a separarlas un poquito más, ya que me gustan juntas, pero no tanto. Y comienzo a dar mejor definición a las pestañitas. Y así se ve de cerca el resultado, una curvatura muy linda, pestañas hidratadas. De frente se ven con una buena proyección, ¿cierto? Pero si vemos las pestañas de lado, podemos ver que tomó una muy linda curvatura. Y el momento crucial, ella al mirar arriba, las pestañas rodean el párpado y nada se dobla.